Acá es donde decís, ¿no? A ver, ¿dónde está? Compañero era... Gonzalo. Sí, profe, buen día. Acá, ¿no? En el segundo, el último. ¿Cómo? En el último paso. Sí, acá. Es verdad, no sé por qué tomamos esto. Porque si x era 2, nos quedaba pi sobre 2 y el seno pusimos 0, nada que ver. Ahora lo arreglo. Es verdad. Tenía que poner el seno de 90, que acuérdense que habíamos hecho el grafiquito, el seno de 90 nos daba 1 y con el menos nos daba menos 1. O sea que acá nos iba a quedar, ahora lo arreglo, a ver si les muestro cómo quedaría. Esperen que voy a la pantalla esta y arreglo esto. Y no sé por qué puse eso. Gracias. Acá era menos 1. Si esto era menos 1, esperen que no me deje escribir. Si esto era menos 1, nos termina quedando entonces pi al cuadrado sobre 16. Multiplicado por esto nos queda un número negativo, entonces no nos quedaba esto. Cualquier cosa habré hecho acá. Nos queda entonces menos 16 sobre pi cuadrado. ¿Te quedó eso? ¿Al que lo hizo? ¿Y lo corrigió? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No, a ver, pará, porque veo que no se ve bien. Sí, ahí está, sí, dice. Bien, gracias. Nosotros comenzamos la clase pasada con teorema de L'Hopital, ¿sí? Y dentro de esa misma unidad tenían teorema de Rolle, teorema de Lagrange, que creí que iban a empezar esta clase pasada, pero bueno, Olga decidió empezar con el estudio de funciones y que yo, como ya había empezado este tema, lo termine. Así que vamos a ver hoy teorema de Rolle y teorema de Lagrange. Esos teoremas corresponden a los teoremas, a varios teoremas que hay de funciones derivables. Así como estábamos hablando antes de esta unidad de derivadas, bueno, ahora empezamos a hablar sobre los teoremas de las funciones derivables. Y dentro de esos teoremas elegimos los tres más importantes, que son el de Rolle, Lagrange y L'Hopital. L'Hopital fue lo que vimos en la clase pasada y vamos a comenzar con teorema de Rolle. Siempre los teoremas tienen enunciados, ¿sí? Y dentro de los enunciados aparecen lo que nosotros llamamos hipótesis y tesis, ¿sí? La hipótesis, en este caso, voy a leer primero el enunciado del teorema de Rolle, que dice lo siguiente. Sea una función f continua en un intervalo cerrado, ahora después hago todas las aclaraciones, y derivable en el intervalo abierto a b. Si ocurre que la función evaluada en A es igual a la función evaluada en B, entonces existe valor C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que se cumple que la función derivada en C es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que dice el enunciado en sí. Ahora vamos a intentar comprender qué es lo que significa, ¿sí? Como primera cuestión, dijimos que un teorema tiene hipótesis y tesis. Bueno, en este caso, la hipótesis corresponde con tres condiciones. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir identificando las primeras tres condiciones. Vamos a ver qué dice. Las condiciones o la hipótesis, digamos, es lo que nosotros pensamos que puede ocurrir o lo que premeditamos que va a ocurrir de un cierto enunciado que nosotros vamos a querer demostrar, ¿sí? Lo vamos a demostrar mediante estas tres condiciones en este caso. Como primera condición vamos a tener siempre una función f, una función cualquiera, pero que cumpla con ser continua. Continua en un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir un intervalo cerrado? En este caso recuerden que los corchetes indicaban que los extremos del intervalo estaban incluidos. En este caso está incluido A y en este caso está incluido B. Supónganse que tienen el intervalo 1, 2, el 1 y el 2 está incluido y todos los números que están en ese intervalo. ¿Me explico? Y además, la segunda condición dice que esa función tiene que ser derivable en el intervalo AB, pero en este caso abierto.
¿Qué diferencia hay con este otro intervalo? Que este intervalo no incluye a los extremos. O sea, A y B no están incluidos, sino todos los puntos interiores. ¿Bien? Y luego también tiene que ocurrir que la función en A tiene que ser igual a la función en B. O sea que si yo evalúo a esta función f que a mí me den, en los extremos del intervalo me tienen que dar la misma imagen. ¿Sí? Esas son las tres condiciones que se tiene que cumplir o lo que uno llama la hipótesis de un teorema. Si esa hipótesis se verifica, fíjense que a nosotros nos aparece la palabra entonces, quiere decir, si esto pasa, entonces va a ocurrir esto otro. ¿Sí? Se verifica la tesis o lo que se llama la conclusión, que en este caso sería esta nuestra conclusión a la que nosotros queremos llegar, o lo que queremos demostrar. Y la tesis del teorema de Rho dice lo siguiente, este valor, no me acuerdo si lo dije, este símbolo, perdón, significa existe, y esas tres condiciones se cumplen, entonces existe un valor de C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que se cumple que la derivada de la función en ese valor C, que digamos pertenece a ese intervalo B, da igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que dice de casualidad. Ahí está. Esas serían las tres condiciones que tenemos que cumplir para poder demostrar, digamos, esa tesis que acabo de enunciar. Entonces, eso es lo que dice el enunciado. Ahora vamos a ver qué significado tiene en cuanto a lo geométrico o gráficamente, porque una cosa es entender el significado analítico, o sea, si yo hago las cuentas, qué significado tienen, pero otra cosa es entender gráficamente esta situación. Entonces, recuerden que nosotros siempre que hablamos de derivada, nosotros lo relacionamos con la pendiente de la recta tangente. Entonces, fíjense que en nuestra justamente tesis, lo que queremos demostrar es que la derivada de la función evaluada en un punto C sea 0. Entonces, lo que vamos a estar diciendo justamente es que la pendiente de la recta tangente en ese punto C, ¿sí?, es 0. Si nosotros decimos que una recta tiene pendiente 0, lo que estamos diciendo es que esa recta es de tipo horizontal. Todos de acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan que si la pendiente era positiva, la recta era creciente? Que si la pendiente era negativa, la recta era decreciente. Pero si la pendiente era 0, esa recta iba a ser horizontal. Y particularmente, si la pendiente de esta recta la obtenemos con la derivada, va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que está diciendo implícitamente este teorema es que la pendiente va a ser 0 en ese punto. O sea que en ese punto voy a tener una recta en C, ¿no? En X igual a C voy a tener una recta de tipo horizontal, ¿sí?, que ahora se los voy a mostrar cómo sería gráficamente. Esto es lo que está diciendo el teorema. Fíjense que lo que vamos a tener, ¿se acuerdan que teníamos tres condiciones? Una era que tengamos un intervalo AB. Bueno, esto sería el intervalo AB. Imaginen que tengan el intervalo AB. Esta es una función. F es nuestra función. La de color negra es F. Esta es mi función, que está graficada en el intervalo AB. Fíjense que si evalúo la función en A, o sea, tomo la función, la imagen de la función en A, me da lo mismo que la función evaluada en B. Esa era una de las condiciones que se tenía que cumplir, ¿sí? Después, otra de las condiciones que se tenía que cumplir era que la función sea continua. Yo la puedo pensar como que si es continua la puedo dibujar de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel, ¿sí? Y si es derivable, en este caso, fíjense que la función
tanto en C1, esta función que no conocen ahora. Ahora después vamos a hacer un ejemplo en donde conozcan quién es la función y cómo se hacen todos los cálculos. Pero lo que estamos tratando de entender es qué significa, ¿no? Entonces, fíjense que dentro de este intervalo AB existen dos valores C, C1 y C2, ¿sí? Y en esos valores ocurre que la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente en este valor es horizontal. O sea, la derivada de la función en este valor C1 es 0. ¿Por qué? Porque es horizontal, ¿sí? Recuerden que una función tiene infinitas rectas tangentes, pero yo tengo que decir en qué lugar lo voy a estar evaluando. Si yo lo evalúo acá va a pasar una cosa, si lo tomo acá va a pasar otra, pero particularmente en estos puntos C, ¿sí?, que cumplieron todas las condiciones anteriores, la pendiente de la recta tangente es 0, es horizontal, ¿sí? Y lo mismo ocurre con esta otra gráfica. De nuevo está la función f, ¿sí? Tenemos un intervalo de nuevo AB, este es todo el intervalo, ¿sí? AB, y de nuevo se cumplen las condiciones. Si evalúo la función en A me da igual que si evalúo la función en B, ¿sí? Y tengo en este caso 1, 2, 3 valores de C en donde ocurre que la pendiente de la recta tangente es 0, ¿sí? ¿Qué pasa con los valores de C? Puedo tener 1, puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener ninguno, ¿sí? Pero para poder determinarlo, sí o sí lo que voy a tener que hacer es demostrar las tres condiciones. ¿Y cómo se hace? Me pregunta, F, la primera pregunta que yo me tengo que hacer, F, ¿es continua en el intervalo? En vez de decir el intervalo AB, fíjense que ahora el intervalo me lo dieron. El intervalo es 0, pi. Acá el AB era como genérico. En este caso, esto actuaría de A y esto actuaría de B, según lo que dice este enunciado. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es si esta función es continua en ese intervalo, ¿sí? Esta función, recuerden que nosotros vimos el grafiquito, la clase pasada justamente, hicimos un grafiquito así parecido a este, esto continuó hacia el otro lado, esperen que esto sale mal. Vamos a hacer así, vamos a hacer una formita. Recuerden que la clase pasada justamente hicimos un análisis de la función seno y coseno medio rápido, ahora después lo vamos a volver a hacer. Dijimos que se movía entre 1 y menos 1, que hacía una gráfica por el estilo. Ahora después la vamos a tener que hacer porque vamos a necesitar conocer bien esta función. Me salió media fea, pero no importa. Era para que ustedes observen esto. Este sería pi, 3 medios de pi y 2 pi. Así la habíamos hecho en la clase pasada. Y lo mismo ocurre hacia el otro lado, ¿no? Entonces acá sería menos pi sobre 2 menos 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, esta función, fíjense que es una función que si pienso en el concepto intuitivo de continuidad que puedo dibujar a la función de un solo trazo, podemos decir que la función, o esta función, la función f de x igual al seno de x es continua. Yo ya sé que esta es continua en todos los reales. Si esto lo extiendo para allá hacia el más infinito, para allá hacia el menos infinito, esta función es continua, ¿sí? En todos los reales. Por lo tanto, si yo tomo el intervalo solamente de 0 a pi, o sea, este intervalito solo, también va a seguir siendo continua, ¿sí? Si tomo ese trámite de la función, que sería tomar solo esta lomita que está acá, esta lomita que está acá, y a ver quién me está preguntando algo. Sí, que si podés hablar mejor. Bueno. ¿Cómo me doy cuenta si la función como tal es continua? Bueno, tenés varias cosas. Primero, en este caso yo estoy tomando el gráfico y recordemos que intuitivamente habíamos dicho que una función era continua si la podíamos dibujar
de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Y si no, también habíamos aprendido que teníamos, para saber si una función era continua, que demostrar ciertas cosas. ¿Se acuerdan que teníamos que demostrar cuando una función era continua? ¿Se acuerdan que existía la función en el punto? O sea que tendría que hacer que la función exista en el intervalo, en el punto 0, que el límite en 0 exista y que esos dos valores sean iguales. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en continuidad. Pero en este caso en particular es en un intervalo. Entonces también debería ser lo mismo en pi. O sea, que exista la función en pi, que el límite cuando cuando x tiende a pi también exista y que esos dos valores sean iguales. ¿Se acuerdan las condiciones de continuidad, no? En este caso, hay funciones que nosotros sabemos que son continuas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos ese práctico o esa parte teórica, nosotros vimos que habían, por ejemplo, las funciones como las polinómicas, que siempre iban a ser continuas, que no tenían asíntotas ni nada de eso. Entonces, hay funciones en particular que tenemos que conocer las características. Una de esas sería la función seno y coseno. Esas ya sabemos que son, por lo que estudiamos antes, continuas, ¿sí? En este caso, entonces, si esas funciones son continuas en todos los reales, por lo tanto, vamos a decir que es continua en el intervalo 0pi, que era la primera condición que nosotros teníamos que cumplir según lo que decía el enunciado, ¿no? Que es el enunciado del teorema de Rolle. ¿Sí? Entonces, esa es la primera condición. Primera condición, entonces, por ahora se cumple. Siguiente condición. La siguiente condición que teníamos que demostrar, fíjense que acá esta sería la primera que demostramos. La segunda condición es que sea derivable. ¿Sí? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿es derivable? ¿Es derivable en el intervalo? Fíjense que ahora el intervalo me dice que tiene que ser abierto. ¿Sea en el intervalo abierto 0pi? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Ahora, ¿cómo la respondo? Bueno, para eso tenemos que mirar la derivada de la función. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función f? ¿Cuál es la derivada de la función seno? ¿Cuál es la derivada Coseno. de la coseno? Entonces, coseno de x. Esa es la derivada. Bueno, pero ¿yo qué tengo que mirar de la derivada? Fíjense que a nosotros nos dice la derivada en este punto tiene que existir. Entonces yo voy a mirar la derivada y voy a pensar si es que no existe para algún valor del intervalo 0pi. Fíjense que coseno, ¿se acuerdan que era una función parecida a esta? Existe para cualquier valor entre 0 y pi. ¿Se ve eso? Entonces, esa derivada existe para cualquier número real, pero particularmente para cualquiera del intervalo 0pi también va a existir. O sea, lo que uno analizaría es como el dominio de esta función. ¿Qué dominio tiene esta función? La derivada. ¿No tiene como dominio todos los reales? Porque le puedo dar a x cualquier valor y siempre me va a devolver un valor. Entonces, vemos que la derivada de esta función existe para todo número real, ¿sí? Luego, esta es una función derivable en todos los reales, por lo tanto, podemos decir eso, es derivable f de x igual seno de x, es derivable, lo voy a escribir a todo lo que dije, es derivable en R, o sea, en todos los reales. Su dominio son todos los reales. Por lo tanto, es derivable en el intervalo abierto también 0pi. ¿Sí? Bien, esa es la otra condición.
Y la última condición o la tercera condición que se cumple es que ocurre que la función en A, recuerden que A ahora es 0, la función en 0 tiene que ser igual a la función en B, que era pi en este caso. Bueno, esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Vamos a ver si eso ocurre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, evaluar a la función que me dieron, que en este caso era seno, en 0, y ver si eso es igual a el seno de pi. Como ahí tenemos el grafiquito, fíjense que el seno de 0 nos da 0. Lo tengo acá el grafiquito. Y el seno de pi también nos da 0. ¿Se ve ahí? Entonces se está cumpliendo en este caso que la función a la función en pi. Observamos que se cumplen las tres condiciones. O sea que se cumple la tesis. Si la tesis se cumple, entonces, decía el enunciado, entonces me dice, si estas tres cosas pasan, entonces voy a poder demostrar lo siguiente. Voy a poder demostrar que seguro, ya me quedo segura porque ya demostré las tres condiciones, seguro existe un valor C perteneciente al intervalo, en este caso 0pi, que hace que se cumpla que la derivada de la función en ese valor C sea igual a 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es buscar ese valor C, porque a mí me están preguntando dónde se verifica la conclusión. O sea, lo que me están preguntando es en qué valor de C. Y eso es mi incógnita, es lo que voy a estar buscando. Entonces, si se cumple la tesis, seguro, eso me asegura, sí o sí se tienen que cumplir esas tres condiciones. Existe, recordemos ese simbolito que les dije hace un rato, la E al revés, existe un valor de C que va a pertenecer al intervalo 0, pi, donde se cumple que la función derivada en ese valor es igual a 0. ¿Sí? Eso es la tesis o la conclusión a la que yo quiero llegar. Entonces, vamos a calcular ahora ese valor de C que sabemos que ya seguro existe. O sea, vamos a encontrar un valor porque se nos cumple el teorema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar esto. Fíjense que la derivada de la función nosotros ya la teníamos, era el coseno de x. Y esto lo que nos está diciendo es que evaluemos a esa función derivada en c. Entonces, f derivada en c nos va a dar el coseno de c, igual a 0. ¿Sí? Esta es una ecuación cuya incógnita obviamente es c, ¿no? Una ecuación de tipo trigonométrica. ¿Por qué es una ecuación de tipo trigonométrica? Porque es una ecuación, recuerden que una ecuación es una igualdad de la cual uno desconoce un valor al que llamamos incógnita, y es particularmente trigonométrica porque está involucrados seno, coseno, alguna identidad, alguna función trigonométrica. Entonces, siempre en una ecuación lo que uno trata es de resolver la ecuación. Y uno recuerda que la resuelve despejando, ¿sí? Pero, en este caso, ¿cómo despejarían el gráfico? Lo que vamos a tener que hacer es graficar lo que está igualado a 0, o sea, esto, el coseno, ¿sí? Lo que está igualado a 0, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para poder graficarlo esto, bueno, yo en este caso usé GeoGebra, pero si ustedes tuviesen que hacerlo a mano, lo que tendrían que hacer es darle valores a x, ¿no? Si ustedes tienen coseno, que la función es y igual a coseno de x, por ejemplo, lo que van a hacer es una tablita de valores. Tener en cuenta que x, ustedes lo tienen que trabajar en radianes. ¿Sí? Si no, lo pueden hacer en grados.
Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver la diferencia. Esperen que les voy a hacer como si fuese la tablita que ustedes tendrían que hacer. Como lo hice yo la clase pasada. Vamos a ver. Entonces, yo le tengo que dar valores a X. X puede tomar el valor 0, como yo le puse en la clase pasada, pi sobre 2, ahora les digo qué es eso, pi, 3 medios de pi y 2pi. Recuerden que ese pi no es 3,14 acá. Ese pi era como decir, es equivalente a 180 grados, ¿sí? O sea que si pi es 180, pi sobre 2 va a ser 90, ¿sí? Entonces, la calculadora para que realice estos cálculos tiene que estar colocada en radianes. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? ¿Sí? Si no, si está en el modo DEG, que es el modo que está casi siempre en la calculadora, fíjense que arriba les aparece una D, ¿sí? Lo que va a estar calculando es en grados. Te va a calcular 90 grados, 180 grados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si X está en radianes, vas a tomar estos valores. Si X está dado en el modo DEG, el 0 obviamente va a valer 0, el pi sobre 2 va a valer 90 grados, el pi va a valer 180, el 3 medios de pi va a valer 270 grados y el 2pi, por ejemplo, 360 grados. ¿Se entiende? Entonces, si yo calculo el coseno de 0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da ese valor? El coseno de 0. ¿Se acuerdan del grafiquito, no? Coseno de 0. Miren acá, lo tengo acá. El coseno de 0, ¿se acuerdan que me daba 1? Clase pasada. ¿Sí? Ahora, el coseno de pi sobre 2. ¿Ven que me da 0? El coseno de pi, que es este valor acá, me da menos 1. El coseno de 3 medios de pi, 0. Todo esto lo tendré que ir calculando con la calculadora e ir ubicando los puntitos como yo estoy ubicando acá en el gráfico. ¿Sí? De 3 medios de pi dijimos que daba 0. El de 2pi me da 1. Y así puedo seguir todo lo que quiera. Lo mismo hacia el otro lado. Recordemos que esta función era periódica. Fíjense que en menos pi sobre 2 también me da 0. Esperen que lo voy a colocar acá. En menos pi sobre 2 también me da 0 y así sucesivamente. Pero, ¿por qué tomé solo esos valores? Porque recordemos que a mí me lo pedía en el intervalo 0pi. Entonces, de toda esta gráfica, solo me importa lo que va de 0 a pi. ¿Se entiende ahí? Entonces, de 0 a pi me tengo que fijar, que es lo que me dice acá, si existe un valor que hace que la función sea 0. Fíjense en dónde me da 0. ¿En qué valor de x la función coseno de x se hace 0? Pi sobre 2. En pi sobre 2. Entonces lo que vamos a estar diciendo es que justamente en el intervalo que va de 0, perdón, de 0 a 2pi no era de 0 a pi, ¿no? De 0 en el intervalo de 0 a pi, el coseno de c es igual a 0 cuando c es igual a pi sobre 2 en este valor. Acá. ¿Se entiende? Entonces, una vez que nosotros hicimos todo el gráfico, para hacer el gráfico, tengan en cuenta el intervalo que les dieron. Yo acá hice todo el gráfico porque lo hice en GeoGebra para mostrárselos, para recordarles en realidad, porque lo vimos la clase pasada. Para recordarles cómo era la gráfica, lo hice en todos los reales. Pero a mí solo me va a interesar el intervalo que va de 0 a pi. Entonces, me fijo cuando el coseno me da 0, en pi sobre 2, ¿sí? Pero si yo lo tengo que hacer, tengo que graficar todos los puntitos. Y lo tienen que hacer ustedes a mano, ¿no? ¿Cómo graficarían esa situación? Entonces grafican la función que está igualada a 0. Para eso arman una tabla de valores. Y se fijan en qué valor se hace 0. En este caso es en pi sobre 2. Entonces podemos decir que el valor que hace 0 a la ecuación, en este caso, es, vamos a ponerlo eso acá,
el valor que hace 0 a la ecuación y que además pertenece al intervalo 0 pi, ¡ay Dios, qué feo que me salió!, es el valor c igual a pi sobre 2. Podemos llegar a esa conclusión a través del gráfico, ¿sí? Ese era un camino, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, esa era una manera de poder resolver esto. El otro camino, el camino que digamos es analítico, tiene que ver con lo que me decía el compañero. Mi compañero por ahí cuando pregunté me dijo que hacía arcoseno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Nosotros estábamos buscando el punto x igual a c que pertenecía al intervalo 0 pi, en donde se cumplía que la derivada sea igual a 0, ¿no? La derivada evaluada en c sea igual a 0. Entonces nos había quedado una ecuación trigonométrica que nos decía coseno de c era igual a 0. Y en donde este c era, digamos, nuestra incógnita, lo que nosotros íbamos a estar buscando. Si ustedes se fijan en la calculadora, en las calculadoras donde les aparece coseno, cuando ustedes aplican Shift, arriba en la tecla, un colorcito amarillo por lo general, dice coseno y arriba les aparece coseno a la menos 1. Esa es la inversa del coseno. O sea, cuando nosotros despejamos una ecuación, aplicamos la operación inversa, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar esto, este C, en realidad este C, este valor de C, ¿cómo lo despejo hacia el otro lado? Bueno, la función se llama arc coseno. El arco coseno de 0. Así lo despejaríamos, así despejaríamos C, ¿sí? Con esa función. Ese valor es este que la calculadora llama coseno menos 1, ¿sí? Pero se escribe así. Esto es la notación de la calculadora, pero nosotros vamos a escribir arco coseno, ¿sí? Si ustedes agarran la calculadora ahora y pongan shift coseno de 0, ¿qué les dice? Si uno tiene bien la calculadora, no como Marcos que la tiene mal, les debería dar esto o 90 grados. Cualquiera de las dos. Si está en deg, la calculadora les va a dar 90 grados. Si está en radianes, les va a dar pi sobre 2. Pero fíjense en este caso, y para que tengan cuidado con la calculadora. Fíjense que el coseno de la función es 0, no solo en pi sobre 2, sino en también 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, menos pi sobre 2, menos 3 medios de pi. ¿Se ve eso? En otros valores también es 0. Y la calculadora solo nos da 1, lo que se encuentra en el primer cuadrante. Tengan ojo con eso. ¿Por qué? Porque justo en este problema en particular nos pidieron que pasa de 0 a pi, entonces ese 90 nos sirve. Pero estas soluciones, o sea, el coseno es 0 en otros valores, en 3 medios de pi, en 5 medios de pi, en 7 medios de pi. Esto se repite, esas soluciones, se repite cada pi. O sea, si a este pi sobre 2 yo le sumo pi, voy a obtener 3 medios de pi. Si a esto le sumo otra vez pi, voy a tener 5 medios de pi. Si a esto le vuelvo a sumar pi, voy a obtener esto. O sea que para obtener todas las soluciones que tiene esta ecuación trigonométrica, uno debería decir, bueno, esto es pi sobre 2, más, uno dice así en forma genérica, k pi. Pi se repite k veces, siendo k perteneciente a los números enteros, ¿no? Una vez pi, 2 veces pi, 3 veces pi, 4 veces pi, menos una vez, menos 2 veces, menos 3 veces, menos 4 veces. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, miren acá.
Si K es igual a menos 1, ¿cómo sería el valor de C? Y bueno, C sería igual a pi sobre 2 menos, o si querés más, menos 1 por pi. Bueno, ¿y qué cuenta es esta? Y esto es pi sobre 2. Menos 1 pi, pero con este más, esto me deja todo lo mismo, ¿no? Me deja menos pi. ¿Cuánto es pi sobre 2? Pi sobre 2 menos pi. ¿No es menos pi sobre 2? Entonces, si k es menos 1, vale menos pi sobre 2, que sería esta solución. Si k vale menos 1, encuentro esta solución. ¿Se entiende? Entonces, es como que esta fuese la solución general. Esta es la solución más completa, la solución general, con todos los valores de k. La calculadora solo me está dando este valor. La cálculo da solo esto. Da una sola solución. Yo tengo que saber todas las demás por este valor de k. Entonces, presten mucha atención porque hay veces que les piden que el intervalo no sea el 0 pi, sino que el intervalo sea, no sé, de menos 5 medios a pi. Entonces yo tendría que tomar este otro intervalo. Si yo tomo este otro intervalo, ¿en dónde se hace 0? Y acá y acá. Pero ¿cómo lo digo con la calculadora? Porque la calculadora solo me va a dar este valor. Entonces ahí es donde yo tengo que estar jugando con los valores que les doy acá. Si acá puede valer menos 1, menos 2, sé que va a dar en muchos lados 0. ¿Sí? Entonces, ojo con estas cuestiones con la calculadora. Si en este caso coincidió con el valor que obtuvimos gráficamente, como hicimos antes, pero si lo tomo con la calculadora, tomarlo con pinzas porque me da un solo valor y por ahí yo necesito más valores, ¿sí? O no me da la solución que está en el intervalo que yo quiero. Por ejemplo, miren acá. A ver, vamos a mirar el ejemplo justamente 2, que en el ejemplo número 2, justamente es la misma función, pero me lo preguntan en otro intervalo. ¿En qué intervalo? Esperen que ahí se los copio. En el intervalo que va de 3 medios de pi a 11 medios. Vamos con un ejemplo número 2. Ahí los pego. Por el ejemplo número 2. Lo mismo me dicen, ¿no? Me dice comprobar si la función f de x cumple con las condiciones del teorema de Rolle, pero me cambia el intervalo. Entonces ahora el intervalo en el cual voy a trabajar es desde 3 medios a 11 medios de pi. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que demostrar en esto? De nuevo, las 3 condiciones. Fíjense que voy a evaluar como primera condición. Voy a ver primero si la función en A, o sea, la función en 3 medios de pi, es igual a la función en 11 medios de pi. Eso es lo primero que me voy a fijar. Recuerden que el teorema me decía AB. Bueno, el 3 medios actuaría como A y el 11 medios de pi como B. ¿Sí? Entonces, ¿qué me tengo que fijar? Lo mismo que antes, ¿no? Si el seno de 3 medios de pi es igual al seno en 11 medios de pi. ¿Cuánto les da eso con la calculadora? El seno, ojo. ¿Cuánto es el seno en 3 medios de pi? Le muestro el dibujito ahora dónde está el seno. No, no tengo el dibujito del seno. El seno era este. ¿Cuál era la función seno en 3 medios de pi? Menos 1, bien. ¿Y en 11 medios? También menos 1. También menos 1. O sea que esta condición se cumple. La función en 3 medios de pi les dio lo mismo que en 11 medios de pi. Primera condición se cumple. La otra condición la habíamos demostrado antes, ¿no? La función era continua en el intervalo. Vamos a ver, en este caso, la segunda condición es como antes. Si es continua la función
en el intervalo, en este caso cerrado, 3 medios de pi, 11 medios de pi. ¿Cómo habíamos dicho que era esta función? ¿Que es continua? ¿En dónde? Habíamos dicho. En todos los reales. En todos los reales. Entonces, la función f de x igual al seno de x es continua en R. Así habíamos dicho, en todos los reales. Por lo tanto, también lo es en el intervalo que me están preguntando. En el intervalo 3 medios de pi, 11 medios de pi. O sea, si yo estoy diciendo que es en todos los reales, en un pedacito de los reales, digamos, también lo va a hacer. ¿Se entiende? Porque está incluido. Entonces, se está cumpliendo esta segunda condición. Y la tercera condición, y ahí viene lo que estamos buscando, lo que nos preguntábamos era si es derivable. Si es derivable, pero en el intervalo ahora abierto. En el intervalo 3 medios de pi, 11 medios de pi abierto. O sea, sin incluir esos valores. Para eso teníamos que mirar la derivada. Y habíamos dicho que la derivada de la función seno, o sea, la derivada del seno de x, era igual a coseno, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado. Y entonces lo que me tengo que preguntar ahora es ¿dónde la función coseno es derivable? ¿Qué dominio tiene la función coseno? Todos los reales. Entonces, si la derivada de la función son todos los reales, entonces la función es derivable en R, ¿sí? Por lo tanto, también lo es en el intervalo que va de 3 medios de pi a 11 medios de pi. De esta manera se cumple la hipótesis, o sea, las tres condiciones que quería demostrar. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces se va a cumplir la tesis. Si sí o sí se tiene que cumplir. Si una de las condiciones no se cumple, obviamente no voy a poder demostrar lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como en la anterior, ¿se acuerdan que para demostrar la tesis nosotros estábamos buscando si existía un valor de C perteneciente al intervalo abierto, en este caso 3 medios de pi, 11 medios de pi, tal que la función derivada en el C sea 0. Y eso es lo que uno quiere demostrar. Y lo que está buscando, su incógnita, es ese valor C. Esa es mi incógnita. ¿Bien? Entonces, nuestra función derivada era coseno. Bueno, yo voy a decir entonces que es coseno, pero en vez de en X, en C. Igual a 0. Y de nuevo llegué a lo que vimos antes, una ecuación trigonométrica. Trigonométrica. Y acá viene la cuestión. Si yo despejo por el método analítico, ¿qué digo? C es igual, como me dijo el compañero hoy, arco coseno de 0. ¿Y qué me da? ¿Que sé cuánto vale? Pi sobre 2. Porque dijimos que la calculadora me daba una sola solución. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso, no? Pero ahora, fíjense que les voy a robar el grafiquito que tengo acá arriba. A ver si me lo copia. Me lo copio. Y me lo pego. Fíjense que lo que yo estoy mirando, que le borremos estas cosas acá, lo que yo estoy mirando, lo que yo tengo que analizar, ahora ya no es el intervalo que va de 0 a pi, como teníamos hoy, sino que tengo que mirar de 3 medios a 11 medios de pi.
Fíjense que yo acá en el grafiquito que les puse lo voy a movilizar porque no llegó justo ahí hasta 11 medios de pi. Entonces voy a hacer un grafiquito nuevo. Ahora se los muestro, se los pego ahí porque este no me va a servir. Fíjense que el grafiquito que yo puse acá va solo hasta 4pi. Entonces, el grafiquito que me serviría sería este. ¿Se ve ahí? Esperen que lo corro un poquito. Ahí. Obviamente que uno puede ir ajustando esto, pero dijimos que esto se repetía cada pi, ¿se acuerdan? Si yo estoy diciendo que estoy acá en pi sobre 2 y le sumo un pi, voy a estar en 3 medios, 5 medios. ¿Se ve esto acá? Esto se va repitiendo. Se va repitiendo lo que nosotros llamamos el periodo. Entonces, en nuestro caso, me están pidiendo que lo evalúe de 3 medios a 11 medios. Esperen que acá grafiqué coseno, sí. A 11 medios de pi. ¿En dónde se hace 0 el coseno? Esa sería mi pregunta. Obviamente que en pi sobre 2. Esta es la respuesta que me da la calculadora. La calculadora me dice que es esta la respuesta. Pero ¿qué pasa? Está fuera de nuestro intervalo. Entonces, mi intervalo es este, de acá hasta acá. ¿En dónde se hace 0? ¿En dónde se hace 0? A ver si lo ven. ¿En dónde se está haciendo 0 el coseno ahí? ¿Dónde se hace 0? En 3 puntos, ¿no, profe? ¿En cuáles serían? ¿Qué dice 5 pi sobre 2? Sí, acá, Y los otros dos que le siguen. este Sí. y este. En estos valores, ¿se hace 0? Pregunto, en estos valores que me... Pero, se hacen 0, acá también es 0. Acá, el coseno también es 0. Es 0. Y acá también. Pero lo voy a poner así grande, ¿sí? Esos valores no pertenecen, lo pongo grande, no pertenecen al intervalo 3 medios de pi, 11 medios de pi. ¿Por qué no pertenecen? ¿Cómo es el intervalo? Dije yo acá. Porque es abierto. Uy, escucho muy despacito a alguien que habló, pero lo escucho despacito. ¿Quién habló? Lo escuché, pero muy despacito. Sí, es abierto, ¿no? Bien, el intervalo es abierto. Si el intervalo era abierto, habíamos dicho que entonces no tomaba los extremos. Puedo tomar valores muy, muy cerca de 3 medios de pi, de 11 medios de pi, pero no justamente 3 medios y 11 medios. ¿Se entiende? Entonces, esos valores no van a pertenecer a la solución, ¿sí? Por eso las únicas soluciones que van a tener esa ecuación trigonométrica, la solución van a ser 3 valores de C, ¿sí? Un C1 es 5 medios de pi. El otro valor es 7 medios de pi. Y el otro valor es 9 medios de pi, ¿sí? Entonces yo voy a poner 3 medios de pi y 11 medios de pi no pertenecen al intervalo abierto. Eso ténganlo en cuenta porque si lo toman como solución va a estar mal. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que esta solución era la que nos daba la calcu? Esta solita. Esto es lo que me da la calcu.
Entonces, para que me dé 5 medios de pi, ¿cuántas veces pi tengo que sumar? 2, ¿no? Miren, una vez, 2 veces pi. O sea que K, para que me dé este valor, K tiene que ser igual a 2. Para que me dé este valor, K tiene que ser igual a 3. Para que me dé este valor, K tiene que ser igual a 4. Entonces, fíjense, si haces 3 medios más 2pi, te va a dar justamente 5 medios. Si haces pi sobre 2 más 3pi, te va a dar 7 medios de pi, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera es como van a tener que ir calculando todas las soluciones. Entonces, tengan en cuenta que la calculadora solo te devuelve una solución, que las otras las vas a calcular a través de este CAPI o a través de mirar el dibujo. Creo que mirando el dibujo es bastante más sencillo que calculándolo con la calculadora, porque puedo cometer este error. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se hace entonces el ejercicio, los ejercicios? Sí. Bien. Bien. Ah, profe, ahí le quedó Sí. acá Sí. en el intervalo, en la flechita de abajo, les quedó que dice pero. Pero esos valores ahí. Arriba. ¿A Ahí dónde? que dice acá, sí, acá los X también es pero. Puso. También es. Ah, porque puse 2 veces pero. Es. Acá los valores de X. ¿Qué puse? Acá los valores de X. También son 0, me parece que quise poner, ¿no? Son 0. Pero esos valores no pertenecen al intervalo. Gracias. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Hago un ejercicio para mostrarles cómo van a ser los que tienen en la guía. Esperen que los encuentre. Ejercicios. Verificar si se cumplen las condiciones del teorema de Rolle para las funciones siguientes en los intervalos que se indican, ¿no? Hay varias funciones. Yo tomé una solita porque quiero que la grafiquemos también. Entonces, vamos a mirar esto. En este caso, la función es una función ¿de qué tipo? ¿Qué función es esta? Polinómica. Polinómica de grado 2. 2. O una función cuadrática, como uno la conoce, ¿no? O puede decir función polinómica de grado 2. Bien. Uno la conoce, la carita contenta, la carita triste, ¿sí? Entonces, el intervalo obviamente va a ser este, donde este valor actúa como A y este valor actúa como B. Entonces, vamos a demostrar las condiciones, que se cumplen las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, la primera condición que voy a demostrar es si la función en A, o sea, la función en 1, es igual a la función en 2. ¿Sí? La primera cosa que voy a demostrar. ¿Cuánto vale la función en 1? Lo que uno debería hacer es evaluar la función en 1, o sea, hacer 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Nos da 0? Sí. Y ahora debería ser lo mismo, pero en 2. 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. También nos da 0, ¿no? O sea que la función en 1 me dio lo mismo que la función en 2. Primera condición, se cumple. La siguiente condición, la número 2, es una función. Teníamos que ver si esta función, si f es continua. Si la función era continua, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En el intervalo cerrado. 1, 2. Esta función, por ser una función polinómica de grado 2, es continua en todos los reales, porque el dominio de la función polinómica o cuadrática eran todos los reales, ¿se acuerdan?
Entonces, f es continua por ser función polinómica. Es continua, esperen que acá me faltó en R, ¿no? Es continua en todos los reales por ser función polinómica. Por lo tanto, también lo es en el intervalo 1, 2. ¿Sí? Entonces la condición número 2 también se cumple. Y la última condición que teníamos que demostrar, recordemos que eran 3, es si esa función es derivable en el intervalo abierto 1, 2. Entonces, para esto tengo que saber cuál es la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de f? ¿Cuál es 2x menos 3. 2x menos 3. 2x menos 3. ¿Qué dominio tiene esa función? R. ¿Qué dominio? ¿Qué valores puede perdón. tomar x? Esta es una lineal, ¿no? ¿Qué dominio tenían las lineales? ¿No tenían dominio también todos los reales? O sea, no hay ningún valor en donde esta función no exista. Existen todos los reales. Yo a x le puedo poner cualquier valor. Entonces, yo puedo decir que si se cumple en todos los reales, entonces en particular en el intervalo 1, 2, entonces luego, si esto es así, la función es derivable en el intervalo 1, 2. Entonces, como se cumplen las 3 condiciones, entonces se va a cumplir la tesis. Se cumple la tesis. Se cumple la tesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la tesis? Que existe un valor de C perteneciente al intervalo abierto, en este caso 1, 2, tal que la función derivada evaluada en C me tiene que dar 0. ¿Bien? Entonces, mi función derivada, es 2x menos 3. Si le evalúo en C, ¿cómo sería? En vez de en x, en C. Sería 2c menos 3 igual a 0. ¿Me siguen? Ahora, me quedó una ecuación lineal. ¿Cómo despejo la C de ahí? Que era mi incógnita, que es lo que estoy buscando. ¿Cómo la despejo? El 3 que está restando pasa sumando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que encontré que el C vale 3 medios. ¿Bien? Pero recuerden que yo me tengo que fijar si eso pertenece al intervalo 1, 2. ¿Este valor pertenece al intervalo 1, 2? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es 3 medios? ¿3 medios no es 1,5? Y eso está, si ustedes lo piensan así, ¿no? Esto está acá. Este es el intervalo que va desde 1 a 2. ¿El 3 medios no está acá adentro? Sí, profe, es 1,5. Exacto. Entonces pertenece a ese intervalo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué significado tiene esto? Bueno, vamos a hacerlo gráficamente. ¿Qué vamos a graficar? Porque seguramente luego les va a pedir graficar. No sé si en el teorema de Rolle, pero quiero que ya que estamos lo veamos. ¿Y qué voy a graficar? ¿Se acuerdan cuando yo les mostré hoy los grafiquitos? Graficamos
la función en el intervalo pedido. O sea, yo voy a graficar esta función, que es una función cuadrática, obviamente en el intervalo que va de 1 a 2. Lo voy a graficar un poquito grande. Imagínense que el intervalo está de 1 a 2, ¿no? Dijo. Vamos a poner que acá está el 1 y que acá está el 2, ¿sí? Como es una función cuadrática, yo necesito conocer, por ejemplo, que la ordenada al origen, todos recuerdan que era este valor, ¿no? El 0, 2. O sea que va a estar cortando en 1, 2. Acá. ¿Sí? Fíjense que sin querer calculé acá las raíces, porque cuando evalué en 1 me dio 0, cuando evalué 2 me dio 0. O sea que esos dos valores serían mis raíces. ¿Qué más necesito para graficar una parábola? ¿Cómo calculan el vértice? ¿Se acuerdan cómo calculan el Menos vértice? B sobre 2 por A. Bien, para el x del vértice, menos b sobre 2 por a. Bueno, ¿quién es b? Si van a la función, a vale 1, esperen que lo voy a escribir acá. A vale 1, b valía, ya me olvidé, 3, y c valía 2. ¿No? Era así. 1 menos 3. Menos 3. Entonces, ¿cómo va a ser el x del vértice? Menos, ojo, menos 3 sobre 2 por 1. O sea que el vértice va a valer 3 medios, el x. Y el y del vértice, voy a evaluar a la función en ese valor. Bueno, ¿y cómo es f en 3 medios? Si la función era x al cuadrado, va a ser 3 medios al cuadrado. Menos 3 por x, o sea, 3 por 3 medios, más 2. ¿Sí? Si hago esa cuentita, Menos un cuarto puede ser. puede ser menos un cuarto, dice el compañero. Entonces me quedaría que el vértice, en este caso, tiene coordenadas 3 medios menos un cuarto. O sea, por acá. Vamos a suponer que acá habíamos dicho que cada 2 cuadraditos era un medio. O sea que un cuarto me quedaría acá. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que yo hice todo esto para poder graficar, ¿no? Obviamente que por el x del vértice pasa el eje de simetría, ¿no? ¿Se acuerdan? X igual a 3 medios. O sea que si tengo este puntito acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, para 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares tengo un punto simétrico. ¿Bien? Todo este gráfico que está acá, mire, yo lo voy a hacer así a propósito, no es que no sepa dibujarlo, pero quiero que vean lo siguiente. A mí me interesa de toda esta función, que es una parábola, carita contenta, obviamente, porque A es positivo. No me interesa toda la gráfica, sino me interesa todo lo que pasa en el intervalo que va de 1 a 2. ¿Todos de acuerdo? Solo lo que pasa en el intervalo de 1 a 2. Todo lo demás no me interesa. Lo grafiqué porque quería ver cómo era la parábola. Ustedes saben graficar la parábola. Pero solo me interesa lo que va de 1 a 2. ¿Sí? Fíjense que de 1 a 2, la función en A sería este. Este valor que está acá vale 0. Este sería f en A vale 0. Y f en B también. Esperen, lo voy a poner bien. Lo voy a escribir allá. Vamos a borrar ahí y voy a copiar acá. F en 1 vale 0. Y f en 2 también vale 0. Esa es la primera condición. ¿Es continua la función? Sí, en ese intervalo la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? No hay un agujerito, no hay una asíntota. ¿Sí? Bien. Y entonces existe un valor de C
de valor x 3 medios, que justamente coincide con el x del vértice, fíjense que coincide con este valor de c, por donde dice que por acá pasa una recta horizontal, o sea, así. ¿Se ve? Esto sería lo que a mí me está diciendo. ¿Sí? Si yo lo derivo, calculo la recta tangente, en este caso, ¿se acuerdan cómo el punto ahora para calcular? ¿En qué punto lo voy a hacer? Fíjate, si yo quiero calcular esta recta que está acá en verde, ¿cuál sería el punto? ¿No sería C? Ahí contestaron en el chat, creo. Ay, pero yo no leo el chat, a ver, que no llego. A ver. Dice menos un cuarto. Menos un cuarto es el valor de I, ¿o no? Sí, El valor de I. ¿Y yo qué quiero? El de X. claro. X, ¿no sería un medio? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la derivada de la función en un medio? ¿Cuál era la función, no? La función era esta, menos 2x menos 3. O sea, 2x menos 3. ¿Era así? ¿Dije bien? Sí, 2x menos 3. ¿Cuánto me da esto? Igual creo que hicimos mal, a ver. 2 nada. Profe, perdón, pero Hicimos ¿por qué mal, sí. se- 3 medios, no era un medio. 3 medios pusimos, no era un medio, ¿no? ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, ¿por qué era un medio en vez de Claro, tres? era 3 medios, era 3 medios. Yo copié mal, acá lo puse bien y acá lo puse mal. 3 medios. Ahí va. No un medio, 3 medios. Ahora sí, esto me da 0. Que es lógico, porque no es lo que encontramos acá. La derivada de la función en C es 0. ¿Cuándo? Cuando C vale 3 medios. ¿Se ve? Entonces, obviamente, la pendiente de esta recta tangente tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora, X, estamos diciendo que vale 3 medios. No sé por qué puse un medio. 3 medios. ¿Cuánto vale la función en 3 medios? ¿No lo hicimos acá al ladito? ¿No vale? Menos un cuarto. ¿Se ve? Hicimos para graficar. Entonces, ¿cómo va a ser la recta? Ahí, mira. Y igual a 0, si querés, por X menos 3 medios más, menos, en realidad, un cuarto. Todos de acuerdo que todo esto se hace 0, ¿no? Que entonces I va a ser a menos un cuarto. Igual a menos un cuarto. ¿Qué tipo de recta define? ¿Una recta de qué tipo? Horizontal. ¿Por qué sé que es horizontal? Y porque la pendiente es 0. Entonces, fíjense que justamente, acá lo dibujé medio feo, pero a ver si lo puedo borrar. Ahí. Y acá habíamos dicho que si esto era un medio, acá va a estar un cuarto, ¿no? Un cuarto. Fíjense que si yo trazo una recta por acá, es una recta de tipo horizontal que pasa por el vértice de esta parábola. Y igual a menos un cuarto. Esa es la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. Fíjense que entonces se cumplió todo lo que habíamos dicho hoy al comenzar la clase. ¿Se acuerdan que yo les mostré algunos dibujitos y les dije que, bueno, cómo se veía esto gráficamente? Bueno, estamos viendo que la función, estoy graficando solo en el intervalo, ¿no? Que la función en A y la función en B coinciden, ¿sí? Que la función es continua y que entonces existe un valor de C en donde la derivada de la función en ese punto tiene una recta cuya pendiente es 0. ¿Cómo lo decía eso en el teorema, en el enunciado? La función derivada en C es igual a 0.
¿Qué quiere decir? Que entonces por ahí pasa una recta horizontal, que justamente es la recta tangente, que por eso es que lo asociamos nosotros a la derivada. ¿Entiende? Porque siempre que veíamos derivada lo asociábamos con la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hay que hacerlo gráficamente? Fíjense que para poder graficarlo, sí o sí necesito haber visto lo de recta tangente, o sea, lo de la unidad anterior. Si yo no vi lo de la unidad anterior, esto no lo voy a poder hacer gráficamente, ¿no? Bien, entonces les sirve para repasar un poco. ¿Se entiende entonces cómo van a ser los ejercicios? En este caso, en el ejercicio no me pedía graficar. Yo lo hice porque luego, en el teorema de Lagrange, sí ya me pide hacer gráficas, sí o sí. Entonces vamos a tratar de decir. A mí me va a decir como antes. En el enunciado me va a decir que tengo una función f que va a ser continua de nuevo en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, o sea que solo voy a tener dos condiciones. Solo dos condiciones voy a tener. Que la función sea continua en el intervalo cerrado y que sea derivable en el intervalo abierto. Ya no está la condición que f en A sea igual a f en B. O sea, esa condición no aparece. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces me dice que existe un valor de C, que esta va a ser la incógnita que yo voy a estar buscando siempre, que pertenece a ese intervalo, en este caso abierto a B, y se cumple la siguiente condición. Dice, la función derivada en C, ¿qué era la función derivada? Dijimos, la pendiente de la recta tangente en C, ¿sí? Dice que es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos que calcular la pendiente de una recta dada a 2 puntos? Pendiente de la recta dada a 2 puntos. O dados 2 puntos. A mí me daban un punto. No sé, vamos a llamarle x1 y x2. x1 y 1. Y x2 y 2. ¿Cómo calculaba la pendiente? Que la llamábamos m. ¿No hacían i2 menos i1 sobre x2 menos x1? ¿Se acuerdan eso? Así calculamos la ecuación de una recta dada a 2 puntos. Bueno, acá es lo que me está diciendo, que yo voy a tener acá algo parecido a esto. Si yo en vez de tener i tengo, fíjense, en vez de x1 lo llamo a. Y en vez de x2 lo llamo b. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de i, ¿qué hago? En la función reemplazo x1 y me da ese valor en i. El i2, el i1, perdón. Y si yo reemplazo en la función el x2, me va a dar el valor en i. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Fíjense que acá, entonces voy a estar calculando la pendiente de otra recta. Entonces lo que nos está diciendo, en síntesis, este teorema, es que entre A y B hay al menos una recta tangente a la función, ¿sí? Que es paralela, porque fíjate que acá voy a estar obteniendo la pendiente de otra recta, ¿sí? Que pasa por 2 puntos, ¿no? Que pasa por los extremos, en este caso, del intervalo, porque fíjense que A y B son los extremos del intervalo. Entonces, esta es la pendiente de otra recta. Y si yo estoy diciendo que la pendiente de la recta tangente y la pendiente de esta otra recta son iguales, lo que estoy diciendo es que esas dos rectas son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Y porque dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente. Bien, en este caso, la pendiente de esta recta con la pendiente de la recta tangente son iguales. Es lo que está diciendo el enunciado. Entonces, en síntesis, voy a tener
justamente dos rectas paralelas cuando lo grafique, obviamente. Una recta que va a ser la recta que une los extremos del intervalo y otra recta que va a ser la que pase por el punto C, o sea, la recta tangente. ¿Me siguen? ¿Cómo sería la gráfica? Les muestro cómo sería un gráfico aproximado. Obviamente aproximado. Ahora voy a hacer uno que tenga que ver con un problema. Miren acá, esperen, ¿eh? Ahora les muestro el grafiquito y les digo cómo sería. Ahí. Ahí. Imagínense que esta es la función, la azul. La azul es nuestra función. No importa cuál es la fórmula, la expresión que tiene. Y yo tengo el intervalo, en este caso, AB. Este es el intervalo AB en cuestión. Esta que está acá es la imagen de la función en A. O sea, yo tomo A y veo cuál es su imagen, es esta. Tomo B y me fijo cuál es su imagen, es esta. ¿Sí? En ese intervalo la función es continua. ¿Por qué? La puedo dibujar de un solo trazo. Estamos viendo la función azul. ¿Sí? Es continua, es derivable, porque la derivada de esta función, fíjense que es cuadrática la función, ¿no? Si la derivo la función, obviamente me va a dar una lineal que es dominio de todos los reales. Bien. Se cumplen esas dos condiciones. Ahora, fíjense que si yo tomo esta función, le calculo la recta tangente en este valor C, siendo ese C perteneciente al intervalo AB, o sea, este C pertenece al intervalo AB, por ahí pasa una recta tangente. Y pasa otra recta tangente por los extremos del intervalo, o sea, por este punto, que este punto sería el de coordenada AF en A, y este punto sería BF en B. Si yo uno esos dos puntos, tengo otra recta. Esta es una recta de tipo secante, se dice porque corta la función en dos puntos, por eso acá les aparece una S. Esta es la secante y esta que está acá es la tangente. ¿Sí? Entonces, fíjense que esas dos rectas son paralelas, porque se supone que la pendiente de esta recta tangente es la misma que la pendiente de esta recta secante. Ahora, vamos a ver cómo sería esto en un ejercicio, para que vean, porque acá sí nos piden graficar, y tiene que ser una situación parecida a esta. Entonces, voy a tomar un ejercicio que justamente voy a tomar uno que es parecido al que hicimos recién, a propósito, y voy a mostrarlo acá. Problema número 4. A propósito, tomé este porque es el mismo que hicimos hoy. Dice, determinen si es posible aplicar el teorema de Lagrange en la siguiente función, en el intervalo menos 1, 3. Cuando a mí me preguntan determinen si es posible, lo que me está diciendo es determinar que se cumplen las dos condiciones del teorema. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces va a ser posible aplicar ese teorema. Luego dice, si es posible, ¿sí? O sea, si se cumplen esas dos condiciones, encontrar el punto C que verifica la tesis y realizar el gráfico correspondiente. Vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, recuerden que el teorema de Lagrange tenía solo dos condiciones. Entonces, por un lado, ¿qué me decía? La primera condición es que si la función era continua, o sea, si la función es continua en el intervalo cerrado menos 1, 3. Esa es la primera condición que yo tengo que demostrar en este teorema. ¿Es continua esta función? Sí. Sí. F es continua en R, en todos los reales, ¿por ser quién? ¿Por ser cómo? ¿Qué tipo de función es? Polinómica. ¿Polinómica? Sí, función polinómica de grado 2. Si es continua en R por ser función polinómica, entonces es continua en el intervalo menos 1, 3.
O sea, si es en todos los reales, obviamente en menos 1, 3 también lo va a hacer. ¿Bien? Entonces, primera condición se cumple. Vamos con la segunda. La segunda condición es que me preguntaba si f es derivable en el intervalo abierto menos 1, 3. Si yo me pregunto si es derivable, tengo que obtener la derivada, ¿no? ¿Cuál era la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada? 2x menos 3. 2x menos 3. Bien. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función derivada? Todos los reales, ¿no? O sea, no hay un valor en donde esta función no exista. Existen todos los reales. Entonces, si existen todos los reales, entonces también es derivable en menos 1, 3. Bien, entonces se cumple la segunda condición. Entonces, se cumplen las dos condiciones. Entonces, se cumplirá la tesis. Se cumplirá la tesis, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la tesis? La tesis decía que entonces existe un valor de C perteneciente al intervalo menos 1, menos 1, 3, tal que la función derivada en C es igual a f en b, recordá que este era A y este era B, o sea, f en 3 menos f en menos 1 sobre b menos 1. Recuerden que eso decía la tesis, ¿no? Decía f en b menos f en a sobre b menos a. Yo ahora se las pongo a todas las letritas para que, esperen que lo pongo en color, así se acuerdan. Esto vamos a ponerlo con color. En el teorema lo dice como en forma general. Yo lo tengo que adaptar a los valores que a mí me dicen. Esto sería f en b, esto sería f en a, esto sería b y esto sería a. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo voy a estar buscando. Entonces, vamos a utilizar f derivada en c. Todos de acuerdo que era 2c menos 3, ¿no? Los voy a hacer aparte. ¿Cuánto vale la función en 3? Tengo que ir a mi función y recordar. Entonces es 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Esa cuenta hay que hacer. Ahora voy a hacer la otra. F en menos 1. Sería menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 2. ¿Bien? ¿Esto cuánto me da? Me da 9 menos 9, 2. Y acá me da 1 más 3, 4, 6. ¿No? ¿Dije bien? Estoy tomando esto como cálculos auxiliares. Estoy tomando como cálculos auxiliares. Entonces, esperen que voy a copiar esto. Vamos a copiar esto acá. Vamos a pegar acá. Entonces, vamos acá. Entonces, función derivada evaluada en C me daría 2C menos 3. ¿Bien? F en 3 me dio 2. 2. F en menos 1 me dio 6. Y acá me da 3 más 1 porque este menos me cambia el signo porque está delante de un paréntesis. ¿Sí? O sea que acá me va a terminar quedando 2c menos 3 es igual a menos 4 dividido 4. Todos me siguen, ¿no?
2c menos 3 es igual a menos 1. Bueno, hasta acá quiero que miren. Recuerden que esta que estaba acá de este lado era la pendiente de la recta tangente. Y lo que estaba de este otro lado era la pendiente de la recta secante. O sea, una recta que iba a unir los dos extremos de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtuve acá? Yo obtengo acá que la pendiente de la recta secante, o sea, esa recta que une los dos extremos del intervalo, vale menos 1. Y yo dije que si esta igualdad se cumplía, la pendiente de la recta tangente tiene que ser la misma para que sean paralelas. Entonces, este menos 1 va a ser la pendiente de la recta secante, pero también va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Y porque dijimos que tienen que ser paralelas. Si son paralelas, ambas pendientes, o sea, la pendiente de la recta secante, tiene que ser igual a la de la tangente. Fíjense que al plantear eso teórico, que es, digamos, lo que dice el teorema de Lagrange, entonces ya encontré ambas pendientes. Pero yo quería encontrar eso, no. Lo que a mí me interesaba era encontrar el valor de C. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a despejar el valor de C. Ahora, despejo el valor de C. Cuando yo encuentre el valor de C, ahí se ve, no, era 2 acá. Copié mal ya, 2. 2, y acá me da entonces 1. Porque bueno, 2 dividido 2, le voy a hacer todos los pasos por las dudas. 2 dividido 2, o sea que C vale 1. Ahora, que C valga 1 no me asegura que sea la respuesta. Lo que a mí me termina de determinar si eso está bien es si ese valor de C pertenece al intervalo. ¿Se acuerdan que era el intervalo menos 1, 3? ¿Pertenece o no? Sí, ¿no? Entonces, si pertenece, entonces sí, esta es la solución. Ese es el valor de C que yo estoy buscando. Ahora, eso que marqué ahí en verde es importante. ¿Por qué? Porque me sirve para graficar. ¿Sí? Recuerden que yo tengo que acá, además de todo, dice graficar, realice el gráfico correspondiente. Entonces, ¿qué voy a tener que graficar? Bueno, ahora sí, para graficar prestemos atención. Voy a tener que graficar esta función en ese intervalo, el que va de menos 1 a 3. Entonces, voy a hacer este gráfico. Y presten atención porque esto es de parcial, esto sí entra en el parcial. Por lo general les aparece más graficar teorema de Lagrange que teorema de Rolle. Entonces, tengo que graficar esta función, que ya la vimos hace un rato. Vimos que esta función tenía ordenada el origen en 2. Entonces, marco en el eje Y el 2, ¿no? 1, 2. Ahí está. En el eje Y en 2. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Es la misma función que vimos acá arriba. ¿La ves que es la misma? Habíamos visto que tenía raíces en 1 y 2, ¿se acuerdan? 1 y 2. 1 y 2. Tenían las raíces acá. Y además, acá calculé que la función en 3 vale 2. La función en 3, 1. La función en 3, estoy calculando para el otro lado, vale 2 acá. Y en menos 1, 6. 2, 3, 4, 5, me quedó re para arriba, 6. O sea, por acá. ¿Sí o no? Entonces, si este fuese mi A, este sería el punto A, F en A. Si este era mi B, este valor vale mi B, este que está acá, este punto tiene coordenadas B, F en B. Por eso este es el punto 3, 2, que es lo que calculaste acá. 3, 2.
Y este es el punto menos 1, 6. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, esos son los extremos de esta recta que yo estoy llamando ahora recta secante. O sea que si yo uno esos puntos, voy a tratar de que me quede bien, a ver. Vamos a ver. Si yo uno este punto con ese otro que se acaba de borrar, no sé por qué, tengo una recta. ¿Se ve? Esa recta, porque cuando remarco es como que lo borra. Esa recta es la que nosotros llamamos la recta secante. Es una recta que une dos puntos. Esa recta, ¿ven que es decreciente? ¿Tiene pendiente menos 1? ¿Se dan cuenta? Si yo quisiera saber cuál es la ecuación de esa recta, tengo dos puntos y ya sé que su pendiente es menos 1. ¿Cómo sería la ecuación de esa recta? Y sería menos 1 por x más b. ¿No? Esta sería la pendiente que ya la sé. Y tomo un punto, por ejemplo, el punto 3, 2. Acá esto se me borró. Menos 1, 6. Tomo el punto 3, 2. Entonces digo, si y vale 2 y x vale 3, ¿cuánto vale b? Y fíjense que acá me da... Uy, acá no es x, es menos 1. Menos 1. Esto me da menos 3 más b. O sea que esto te da 2 más 3, que es 5. Fíjense que esta recta dice que va a ser y igual a menos x más 5. Y es la recta que yo marqué ahí en rojo. Fíjense, corta en el valor 5, corro 1, ojo que acá corro de 2, y bajo 1. ¿Se ve? Y así sucesivamente. Acá me corrí para acá, me corrí mal, acá corro 1 y bajo 1. Corro 1 y bajo 1. ¿Se ve? Está cortando acá. Me corro un lugar, bajo 1. 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 ¿Se ve? Entonces, de esa manera pude calcular la ecuación de la recta secante. ¿Bien? Ahora, yo quería graficar también la función. Hoy habíamos calculado que esta parábola tenía vértice en 3 medios, que era 1,5 y 1/4, ¿no? Entonces, por acá me queda el vértice. ¿Se ve? Entonces, fíjense que tengo varios puntos marcados. Si yo marqué este punto, también tengo este otro puntito que está acá. Entonces, mi parábola, vamos a ver si me sale de un solo trazo, queda algo así, ¿no? No soy GeoGebra, pero bueno, le estoy poniendo onda. Ahí, uy, Dios, se me fue ya. ¿Para qué? Lo dije que me estaba saliendo bien. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Es difícil dibujarla acá. Pero algo así sería mi parábola. ¿Lo siguen? Ahora, ¿cómo dibujo la recta tangente? De la recta tangente, solo sé que su pendiente es menos 1. Y o sea que sé que ese va a ser mi valor que voy a poder calcular. Y sé que eso porque sé que es paralela a esta recta secante. Sé que además tiene que pasar por el punto C igual a 1, o sea, por acá. O sea, ¿cómo hago para calcular esa recta? Esa recta que es tangente. Yo tengo como dato C, solamente C, o sea, no tengo un punto. Sé que solo que C vale 1. Para tener un punto debería calcular cuánto vale la función en C. ¿Se entiende? O sea, cuánto vale la función en menos 1. Para eso tengo como dato la función. Entonces voy a valorar la función en menos 1. Era menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 2. Y esto me da 1 más 3 más 2 me da 6. F en menos 1 me dio 6. ¿Sí?
la función en menos 1 me da 6. Entonces, yo ya sé que voy a tener el punto, entonces 1, 6, supuestamente. ¿Cómo hago para calcular la recta? Y bueno, con un punto y la pendiente puedo calcular la recta. Entonces yo voy a decir, bueno, y es igual a 1 por x, que es 1, más, bueno, lo voy a escribir bien, porque acá dije mal, ahí, y escribirlo todo primero. Y es igual a mx más b, eso quería decir. Sé que m vale menos 1 y sé que si x vale 1, y vale 6. Entonces, fíjense que esto me va a quedar 6 más 1, 7. Dice que 7 va a ser mi ordenada al origen. Entonces, mi ecuación de la recta tangente va a terminar siendo menos x, pero más 7. Si yo hago eso más 7, ¿cómo me queda mi recta? ¿Me quedó bien? Me parece que me voy a poner así. El 1, el más 1, acá sería 1, menos 3. Ahí está, ahora sí. Menos 3. Estoy distraída hoy. Menos 3, más 2. Entonces acá me queda... Y no sé por qué cambié. Me parece que me copié el de acá arriba, ¿no? Me dio 0. Ahora sí. Y acá me dio 0. Y ahora sí. A ver, ahora. 0, 0, 0. Acá está todo mal. Entonces, acá me quedó 0. No, 1 y 0. 0 y 1, al revés. 1. Ahí está. Entonces, esto me va a quedar 1, obviamente, ¿no? Menos 1 más b igual a 0. 1 es igual a b. Bien. Entonces, la ecuación de la recta tangente me termina dando menos x más 1. Que si lo grafico, sería, me posiciono en el 1, corro 1 y bajo 1. ¿Ven qué pasa por ahí? Entonces, me va a quedar esta recta. A ver si me sale bien. Bueno, formas, acá. Sería una recta de este estilo. Y si se fijan, esa recta es paralela a la recta que acabo de dibujar. Pero es tangente porque está cortando la gráfica una sola vez. Uepa. Me apoyé arriba del mouse. ¿Qué pasó? Me colgó. Recta tangente. ¿Se dan cuenta? Esto solo lo voy a graficar, tengan presente, en el intervalo que me pidieron en cuestión y nada más. Este es el valor de C. ¿Se entiende? Es un poco más complicado en este caso la gráfica, ¿no? Pero el análisis es más corto. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo es esto? Entonces, tengan presente que en el teorema de Lagrange, por lo general, siempre se me pide graficar. ¿Bien?